Bueno, ¿arrancamos? Dale. Poné a grabar. Bienvenidos a una nueva edición de DLR Político. Me gustaría darle la bienvenida a Mariano Galíndez, que va a estar con el tema de economía, a Damián Schwarstein en política y a Soledad Massín, que también va a estar hablando de política. Primera pregunta de este DLR Político. Mariano, ¿cómo analizaste las medidas económicas que anunció el ministro Caputo 48 horas después de asumir el cargo? Las medidas económicas son estrictamente fiscalistas y es interesante que hablemos de medidas y no de plan, porque un plan como tal, hacia plan entendiendo qué hacer con toda la economía, no hay puestos sobre la mesa. Hay puestos sobre la mesa qué hacer sobre la cuestión fiscal. La economía es mucho más que la cuestión fiscal, incluye también cuestiones de sectores productivos, de ciencia, de tecnología, de relación incluso con la política exterior, digamos, es mucho más amplio lo que podemos decir un modelo. Acá es como que se puso las bases sobre la política fiscal que claramente va a ser el pivot sobre el cual se recueste el resto de las medidas económicas o el resto del plan que tenga el gobierno y que todavía mantiene, digamos, puertas adentro. Esas medidas económicas, yo creo que tienen un sabor a Cambiemos, un sabor a la letra de Cambiemos, histórica de Cambiemos. Me acuerdo que en el último podcast que yo participé acá, habíamos contado esto que había gente que votaba o había votado un Milei y le habían entregado un Macri, ¿se acuerdan? Por la cantidad de funcionarios. Acá yo no digo... Ese fue el título del episodio, Por de eso, me hecho. acordaba de eso. Acá yo no digo que la letra, o sea, Macri o haya algún funcionario o algún referente que Cambiemos guiándolo al presidente. No digo por eso, digo por la orientación de las medidas. Es el ajuste clásico, bien fiscalista, liberal, que nos rememora a la versión de López Murphy, nos rememora a la versión tal vez del Caballo inicial. O sea, no hay un plan donde estaban puestas las consignas más libertarias. Digamos. No hablamos de dolarización, la casta es la que menos paga, ¿sí? Acá el plan de ajuste cae sobre todo sobre la clase media. En la producción algo, porque hay sectores que quedan muy bien, otros más o menos, otros un poquito peor, y la casta casi nada. Básicamente la clase media. O sea, no hay problema con la casta, no hay apertura estricta, no hay dolarización, no hay nada del ideario libertario. Entonces, este es un plan que tiene esa cuestión bien ideológica y metódica del liberalismo clásico, el liberalismo tradicional, bien fiscalista. Y yo creo, y esto lo quería introducir a ustedes, porque el mensaje del ministro Caputo, tanto cuando fue el oficial que dio y después las distintas intervenciones que tuvo ante la prensa, pese a no ser un político, para mí estuvo destinado a otro objetivo más allá de anunciar las medidas, que fue a lo que yo entiendo es la batalla por el sentido común. Es la batalla por la opinión pública, la batalla por el consenso, la batalla por el nuevo relato. Cuando Caputo empieza a explicar cómo es la situación económica del país, de un término para que lo entienda la gente, entre comillas, el ciudadano de a pie, y también el que va en moto, en auto, pero el ciudadano en general, no sé por qué siempre, bueno, para que lo entienda el ciudadano, fíjate que dedicó más tiempo en eso que en las medidas, también en las entrevistas periodísticas, o sea, ahí lo que está, para mí es la batalla, lo que se está enfocando acá, más allá de las medidas concretas, que hasta ahora hubo una sola muy importante, que fue el dólar 800, el resto ya se veía venir o no se puede aplicar. Por ejemplo, retenciones tienen que pasar por el Congreso. Pero es la batalla por el sentido común, es la batalla para hacerle entender este nuevo relato, distinto al relato anterior, que era, ¿es esto o la hiper? Y la hiper la graficó con la leche a 60.000 pesos el litro, que hoy está a 400, 500 pesos. O sea, es buscar convencer al ciudadano medio, que es el que va a recibir el fuerte ajuste y que el que en la ciudad lo votó a Milei, que no le saque el pecho a las balas, que salga a militar y a bancar el ajuste, porque él es el que lo va a sufrir. Entonces, yo creo que lo que está dando el gobierno hoy es más una batalla discursiva del relato por el sentido común, y después entran a tallar las medidas concretas que están en línea con este discurso liberal tradicional que estábamos hablando antes. Siguiendo con la línea de Mariano, esta idea de que las medidas que acaba de tomar Milei
son más parecidas a lo que haría un ajuste tradicional, a lo que hubiera hecho Cambiemos, a lo que hubiera hecho Macri en el caso de ser gobierno. Posiblemente Massa sin el mismo discurso, o tal vez, si se quiere verlo bien, sin tanta contundencia o dureza, que de hecho lo estaba haciendo antes de la campaña, ¿eh? Damián, ¿vos ves en ese cambio una cuestión táctica, una cuestión de pragmatismo? Lo que no estoy tan de acuerdo es que Massa hubiera hecho el ajuste igual, digamos, ¿no? Porque lo que me parece que hay, o sea, me parece que hay acá una combinación de pragmatismo, es decir, es la forma en que podemos llevar a cabo el ajuste rápido, pero también hay una cuestión ideológica que permanece, que es decir, ¿cuánto tengo que ajustar? La intensidad que tiene este ajuste, porque es necesario reducir, son 5 puntos, Mariano, ¿no? Lo que se 5 plantea. puntos. 2 de aumento de impuestos y 2 y pico Claro. de recorte de Entonces, gastos. digo, ¿es realmente ese el déficit fiscal que hay que corregir? ¿O alcanzaba, por ejemplo, como se decía desde el masismo, se hablaba de 2 o 3 puntos? Y no es poca la diferencia, ¿no? No, muchísimo. Porque en esa diferencia de 2 puntos se juegan muchos componentes del ajuste que no serían tan pesados para la clase media. Planteo uno muy simple. Si efectivamente se vuelve al impuesto a las ganancias, a los trabajadores, que es un reclamo de los gobernadores, no solo una decisión, o sea, es una decisión que el gobierno impulsa, pero que tiene que ver también con su negociación política con los gobernadores. Eso que va a ser un recorte salarial directo sobre la clase media podría evitarse. O la obra pública no cortarse O tan la obra fuerte. pública no cortarse del todo. Es decir, entonces a mí me parece que hay como una mezcla con respecto a esta cuestión de ideología de Milei y pragmatismo. Es decir, evidentemente hay en el gobierno un Milei más pragmático que incluso hace cosas que dijo que nunca haría cuando estaba en campaña. Es decir, Milei había dicho que antes de subir un impuesto se iba a cortar la mano y está proponiendo 40-50% del ajuste o de la mejor posición fiscal se lograría a través de suba de impuestos. Entre ellos ganancias que él votó a favor de eliminarla y retenciones, es decir, él subir retenciones va en las antípodas de lo que es su ideología. Entonces ahí aparece el pragmatismo, pero me parece que la ideología se sostiene en la base de todo, que es pensar la economía sin pensar en las personas. Me parece que eso es fundamental, como si fueran muñecos de goma espuma los sujetos que están regidos por las políticas económicas. Había mucha gente que tenía temor de Milei que no sea pragmático, de que vaya hacia esa dolarización. La verdad es que antes decía que ya estaban los dólares incluso para dolarizar, que vaya hacia... Y yo no sé si no está demostrando ahora, sin bajar las banderas centrales tal vez, pero que demostró que a la hora de hacer política es pragmático como cualquiera. Y ese tal vez es lo que menos se esperaba de Milei. ¿Qué esperamos? Era el loco que iba a ir a fondo. Cumplió con el votante que decía no lo va a hacer. Pero sí lo va a hacer. Es decir, hay aspectos en los que es pragmático, no lo va a hacer, pero lo que va a hacer es poner en marcha la motosierra. Sole, vos estuviste cubriendo la campaña, particularmente, digamos, pudiste verlo de primera mano al votante de Milei, a lo que generaba todo ese fervor en medio de campaña. Cuando ves estos cambios que vienen un poco detallando Mariano y Damián en cuanto a las medidas y a la posición política, ¿qué análisis te surge? ¿Te parece un político clásico? ¿Te sorprende de alguna manera? Me parece un ejemplo de carisma, de líder carismático, en términos beberianos, eso me parece que es claro. Después, sus seguidores son eclécticos, uno no puede hacer un perfil unívoco de los mismos porque lo siguen por muy variadas razones. Muchos de ellos sin conocerlo en profundidad, muchos de ellos conociéndolos, muchos de ellos pensando que va a hacer lo que dice, muchos pensando que no va a hacer lo que dice. Entonces, lo que hay ahí en realidad son las propias expectativas e intereses de los individuos que tienen distintas razones y que hay que ir a buscarlas a los errores de la política en términos mucho más amplios, a esta cuestión de hartazgo, de descontento que veníamos hablando desde hace ya mucho tiempo y que en realidad Milei viene a ser una suerte de exponente de eso. Y supo, por supuesto, canalizar ese descontento
y llevar ese agua para su molino. Ahora hay que ver cómo puede conducir ese descontento y cómo puede de alguna forma aplicar estas dosis que estamos hablando de pragmatismo y de ideología, porque él desde el principio tiene una posición ideológica muy marcada. Él se presenta como un liberal libertario, el primer presidente de esas características en el mundo. No es tan así. Definirlo y encasillarlo de esa forma requiere de una discusión muchísimo más amplia, más amplia. Pero lo que sí me parece importante y lo que estamos viendo en estos últimos días con las medidas que estuvo tomando es lo que también señalaba. Em, Él sorprende por su pragmatismo porque hace finalmente cosas que no pensaba que iba a hacer, como intervenir tan fuertemente en la economía como liberal. Eso tiene que generarle arcadas directamente porque y siendo él un defensor de la escuela austríaca de economía, lo estuve repasando al amigo Hayek, y Hayek lo que plantea es, y un poco también lo señalaba Mariano al decir que no ve en Milei un plan, es justamente esto, el liberalismo no plantea planes, plantea un orden espontáneo en el cual las personas que Damián dice que Milei las ve como muñecos de goma que van, en realidad el liberalismo piensa que las personas son racionales y que si vos la dejás libre y si el Estado no interviene y no les joroba, ellos van a tomar sus propias decisiones y van a ser las mejores y van a vivir todos de una forma, no sé si pacífica, pero bueno, pero bien, digo, no los plantean el liberalismo no lo plantea en esos términos, como la buena vida aristotélica, por ejemplo. Pero sí plantea que los individuos son lo suficientemente racionales, si vos lo dejas libre, como para generar un orden espontáneo. Esto es de lo que habla el liberalismo, que se contrapone a la organización que supone una democracia, la democracia que se fundamenta sobre todo no en la idea de libertad, sino en la idea de igualdad. Y la organización lo que supone es, en definitiva, un plan. Vos te organizás para algo, vos tenés un objetivo que cumplir. Y para cumplir ese objetivo necesitas negociar, acuerdos, etcétera. Ahí entraría lo pragmático. Quizás ahí es donde él trata de alguna manera, navegar sus aspiraciones más liberales con, bueno, en realidad, la realidad, porque las ideas son todas muy lindas. Si uno lo lee y dice, "Ah, claro, sí, esto es por acá, como nadie nunca lo vio y no lo hizo, sí, por supuesto, te enamorás. Pero después la realidad te dice otra cosa, te pega una cachetada. La necesidad tiene cara de hereje también, ¿no? O sea, tiene esa cuestión de, bueno, es esto lo que hay. De hecho, en las últimas entrevistas, el ministro de Economía Caputo viene insistiendo, esto es para atender la emergencia, esto es para evitar la hiperinflación, y después, en un segundo momento, se pondrán las cartas sobre la mesa. En ese contexto de medidas económicas, a mí hay una conceptual que ocupa, que es la siguiente. Cuando justifica el recorte de gastos, aumento de impuestos, se va a una, incluso fue estrictamente fiscalista. No hay plata, se gastó de más, no se puede, se está viviendo por encima de las expectativas. Pero, en un caso, se metió un tema distinto, que tiene que ver con el recorte de la obra pública. Caputo, en el mensaje televisivo, que grabó varias veces, o sea que no es un error, cuando justifica por qué va a recortar la obra pública, además de decir no hay plata, dice es un foco de corrupción. Tal vez la palabra que todos le estaban buscando que no habló hasta ahora Milei, ¿no? O sea, la corrupción, ¿no? La corrupción. ¿Qué pasa por qué voy esto que me llama la atención y quiero enfocarlo? Eh, Hay una idea detrás de volver a equiparar la inversión en infraestructura como un mero gasto. Y me parece que ahí hay un problema muy fuerte para nuestra economía. Porque más allá de que si es o no corrupción la obra pública, y todos sabemos que hay existencia de clubes, de clanes, de acuerdos, sabemos de licitaciones que siempre han sido sospechosas, pero también sabemos de todo lo otro, licitaciones que no han sido sospechosas, donde no hubo ni clubes ni clanes y la competencia fue mano a mano. Ahora, lo que quiero ver es que para mí lo que esconde detrás esa crítica a la gasto en infraestructura, como le dicen, que en realidad es una inversión en infraestructura, o sea, ese gasto en obra pública, de verlo como un gasto y no como una inversión, ese cambio conceptual con esa estigmatización de que es un gasto y además son todos choros, para mí genera un problema fuerte en esta batalla por el consenso, por el relato, por el sentido común.
porque no hay posibilidad de ninguno de los países que nos gustaría vivir a nosotros que no tenga una altísima inversión en infraestructura. Los organismos multilaterales recomiendan una inversión anual en infraestructura de 5 puntos del PBI. Argentina, con el mejor de los casos, está en el 1.4, 1.5, ¿no? O sea, estamos muy retrasados y eso explica por qué se cortan las comunicaciones, las rutas son malas, no hay gas y agua y energía en todas las ciudades, por qué se corta la luz. La inversión necesita permanente, la infraestructura necesita permanente inversión en mantenimiento y crecimiento. Bueno, esta idea que subyace de que es un gasto, que no importa recortarlo y que se haga donde haya negocio, que es muy pocos en cosas de peaje. La hidrovía puede ser un negocio, la autopista Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba, el resto no. El resto no. Bueno, todo eso subyace para mí un gran problema que es enfrentarnos no solo al que vamos a tener acá ahora, que va a ser el desempleo. Primero, ese lo vamos a ver rápido. Ya hay empresas de Rosario, no te digo versiones. Estaban Hablé con los suspendiendo dueños que previo. ya venían suspendiendo. Sí, Pero ya venían hablé con los dueños de suspendiendo. empresas que me lo han confirmado. No es ya una campaña del miedo. Eso es un principal problema. El segundo que yo veo es esa idea de desprestigiar la inversión en infraestructura, la que no sirve como negocio, va a tener muchos problemas para un país como el nuestro, que no es federal en el sentido de que hay muchas poblaciones que si no es con que haya una obra pública, el mercado no va a ir nunca a darle agua, luz, gas a esas localidades. A mí me parece que entra también en juego lo que acaba de plantear Soledad, que es la idea de que para vos organizarte como un país necesitas tener como un plan, un objetivo, un norte. Y es algo que también me parece que viene faltando en Argentina desde hace muchas décadas y que en esta lógica del plan económico que ha planteado Caputo se ve de nuevo esta cuestión de no tener en cuenta ese todo, sino que bueno, esto es fiscal. Ahora, Damián, y la pregunta también es para vos, Sol. Con estas medidas económicas que viene describiendo Mariano, ¿ves que haya un cambio en la sociedad que pueda llegar a tolerar esto de alguna manera, Sole? Y bueno, vamos a necesitar tiempo para responder esa pregunta, pero pienso que no, digamos. Ya estoy como Milei, digamos. En realidad muchos de quienes lo votaron, y lo votaron pensando en que necesitaban un cambio y no pensaron en que después esto se les iba a venir encima. Por si no queda claro, yo no lo voté, pero voy a pagar las consecuencias de las condiciones que está sembrando. Ahora bien, también hay muchas personas que sí lo votaron y también se van a ver sorprendidos por estas consecuencias. Me parece que al principio, como todo gobierno, va a gozar de, por supuesto, una apabullante legitimidad que tiene, nadie se lo discute y es justamente la base sobre la cual él puede implementar todas estas medidas. Pero eso va a tener un tiempo quizás más corto del que habitualmente suelen tener los líderes políticos que recién acceden al poder. Se le va a achicar. Me parece que la clave es lo que decía Mariano al principio, ¿no? Es la batalla cultural. Si uno observa lo que está pasando en la conversación pública, ocurre algo que nunca había ocurrido. Hay un consenso social en torno a que hay que ajustar. De hecho, Milei nunca ocultó, ni en campaña, eso también en su discurso de Asunción, que él venía con la motosierra. De hecho, cuando hablaba el otro día ante la plaza, la escalinata del Congreso, la gente cuando él decía no hay otra alternativa que el ajuste, no hay plata, le contestaba motosierra, motosierra. Es decir, eso es inédito en la historia argentina y eso tiene que ver con que hay un cambio de matriz cultural que tiene que ver también con que se instaló muy claro el concepto de que hubo despilfarro durante los gobiernos anteriores, que el Estado se agrandó de más y que hay que achicarlo porque si no el país es inviable. Entonces, eso le otorga la posibilidad del ajuste, un consenso social que nunca tuvo. Después empiezan a tallar los matices, es decir, Milei dijo la verdad a media. En realidad, en el discurso falseó datos, en este discurso que estamos mencionando, falseó o exageró datos hasta la exasperación, porque entiende que la batalla es cultural y que hay que generar, y hay que darle credibilidad a esa frase de que esta es la peor herencia de la historia, ¿no? Que él recibió la peor herencia de la historia. Es que vos sabés que yo en algún punto, últimamente estaba pensando que sí, coincido que hay una buena parte de la lucha o de la batalla que se da en términos culturales. Pero me parece que la batalla real es económica, No, porque bueno, llegamos a esto. ahora lo que no sabemos es cómo, o sea, hasta ahora esa batalla cultural está dada en estos términos que yo estoy diciendo y hasta ahora pasa esto, es decir, el tipo dice ajuste
y la gente aplaude. La gente aplaude pensando que el ajuste no le toca. Que el ajuste no le toca y Por- que eventualmente va a recibir algún beneficio. Entonces, Exacto, porque además ahí eso, es donde yo digo que va a tener corta el nivel de apoyo a no ser que logre brindarle cierto alivio o ciertos beneficios a esas personas que van a empezar a sufrir y mucho a partir de ahora. yo, Y o sea, también que que esa gente tenga el convencimiento de que esto está pasando es parte de algo que viene. Entonces por eso para mí el valor simbólico del relato creo que juega por eso buen digo, partido. o sea, yo Sí, creo sí, lo sí. mismo, es decir, Sí, me sí. parece que el relato está en construcción desde Ujú. hace tiempo, que el relato ya se encarnó Ujú. en una parte importante de la población y que esa parte de la población vuelva de ese relato para atrás para condenar un ajuste porque lo paga con su bolsillo, no tengo muy claro si va a ser o no va a ser rápido. Es decir, Claro. obviamente es rápido para quien no lo votó. Quien no lo votó rápidamente rechaza el ajuste. Sí. Quien lo votó y no es de ese núcleo duro libertario que decía Ezequiel, bueno, mirá, la verdad es que los líderes políticos de Juntos por el Cambio, que son los que de alguna forma encarnaban electoralmente a esa parte del voto a Milei, están dentro del gobierno o están apoyando el ajuste. Es decir, sigue habiendo un discurso de apoyo Sí, a no pesar del ajuste. Ahora, cuando eso te empieza a impactar en que no podés llenar el tanque de nafta, bueno, yo no sé hasta dónde o hasta cuándo la gente va a seguir creyendo que es culpa de lo anterior y hasta cuándo cuándo va a empezar a culpar a lo actual. Por eso mismo yo lo que creo incluso que nosotros tenemos un primer momento, porque ahora estamos viendo avalancha de precios, ¿sí? Avalancha de precios que si vos te lo pones a detallar finamente tienen más que ver con las distorsiones anteriores que con las nuevas, ¿sí? Buena parte de los precios que estaban hoy eran precios que se están actualizando a valores, pero que obedecen a un salto por el tiempo que estuvieron pisados de manera artificial eh, eh, hasta el cambio de gobierno. Ahora hay que ver cuánto sigue ese raíz alcista con el dólar 800 y después cuánto sigue el raíz alcista cuando finalmente hacia marzo, estimó el gobierno, se bajen las tarifas, ¿sí? Yo creo que se suban las tarifas, se bajen los subsidios. Sí, y cuando entre Bueno, también el golpe, que no lo dijimos recién, pero que está dando vuelta, que es el transporte. Si nosotros por ya eso, pagamos el claro, transporte caro carísimo. a nivel nacional, imagínense sin ningún tipo Yo de creo que subsidio. diciembre el Y, gobierno va a y te lograr. agrego, Marian, Sí. en marzo hay que pensar en el inicio del ciclo escolar. Totalmente, a eso iba. Hoy por hoy, todavía nosotros en nuestra economía tenemos pagos por hacer o cuentas por pagar en base a los precios viejos. Todavía hay algo de eso, o sea, las vacaciones, muchos los que han podido irse de vacaciones o las empezaron a pagar antes, el colegio ya posiblemente cerró ya el año y ya pagó la última cuota o está pagando en cuotas al precio, la matrícula en cuota al precio anterior, el transporte todavía lo estamos caro pero con subsidios. Bueno, en realidad todavía estamos con bastante arrastre de precios viejos. Las noticias son los precios nuevos, pero nuestra economía todavía tiene precios viejos. Para marzo ya va a ser toda historia. Para marzo ya va a ser todo precios nuevos. Y ahí creo que es donde se viene. Por eso el gobierno está poniendo la ficha y ayer Caputo lo decía en entrevistas a los medios, abril, mayo, como el momento donde se pueda voltar la tortilla, si realmente viene algún alivio de la mano del agro en materia de ingreso de dólares, que baje un poco el precio del dólar, que haya algo más de movimiento. Le pone la ficha a eso porque ahí vamos a sentir plenamente en los bolsillos el nuevo modelo. Hoy todavía estamos en un mix, todavía estamos pagando cosas viejas. No, otra cosa que me parece fundamental para pensar cómo va a ser la recepción social del ajuste, digamos, cómo va a ir dándose la respuesta social al ajuste, es que el gobierno no habla de recomposición salarial. Estamos hablando de Paritarias libres, claro. una licuación infernal de los ingresos, pero nada sabemos de cómo se va a trabajar para que esos ingresos se actualicen y no pierdan lo que hoy estarían perdiendo, que es más o menos la mitad de su poder adquisitivo. Lo que pasa también, me parece ahí, vos Mariano corregime, es que si hay recomposición salarial se licúa el ajuste que está haciendo el gobierno. Bueno, pero la recomposición puede ser parcial, es decir, si vos estás haciendo un ajuste del 50%, podés
decir, acepto una recomposición salarial del 30, digamos, y sería más o menos lógico, porque para vos, justamente para que haya tolerancia social al ajuste, que es de alguna manera lo que Milei pide o va a pedir, bueno, tirame una zanahoria, digamos. Claro, pero pienso también para eso es como la lógica del plan de estabilización. Cada la sensación que por lo que contaba Mariano al principio es ajuste fiscal puro y duro, llegar a déficit cero y después vemos. Y digamos, y después cómo está la idea de que Superávit venga un gemelos. Superávit sí. gemelos. No, pero que después de ahí venga tal vez el plan de estabilización. No lo sé, lo pregunto por lo que estuve Yo creo escuchando que de otros Yo analistas. creo que probablemente, perdón, Sí, Mariano, sí. creo que probablemente hagan que la recomposición de ingresos vaya corriendo de atrás, digamos, ¿no? Claro. Siempre hagan que vaya corriendo de atrás, pero no lo pueden dejar muerta la recomposición, porque si no, efectivamente la tolerancia va a ser de hasta cobrar Totalmente. el sueldo de Claro. febrero. Qué Sí, sé sí, yo creo que Bueno. ahí esa es la fecha. Pero ahí me interesa también una cuestión, que es el perfil mesiánico que tiene Milei. Realmente es un fenómeno rarísimo, porque estamos hablando de un líder carismático que se presenta como el papá que viene a resolver los problemas a los pobres hijos medios idiotas que no lo han podido hacer y que dejaron un montón de quilombos. Una revolución moral habló el otro día en el Hanukkah, en el Una festejo del revolución Hanukkah. moral, se atraviesa la religión, todas cuestiones que van muy en contra incluso de sus propios postulados como liberal. Cuando hablamos de esta diferencia entre pragmatismo y dogma ideológico, cuando decimos pragmatismo, estamos hablando sobre todas las medidas que Milei toma, que a nosotros nos sorprende porque va en contra de su posicionamiento ideológico, que es no intervenir. Bueno, tampoco esa identificación tan teocrática de alguna forma, eso también va en contra del liberalismo. Y cuando hablamos, y yo insisto con esto, porque también de alguna forma me parece que a pesar de sus medidas pragmáticas, es un liberal de pura cepa, porque lo que a mí me resulta una improvisación, como que estos tipos quizás no saben muy bien cuál es el rumbo que efectivamente quieren tomar, eso puede ser explicado como, bueno, no, estamos dejando hacer. Y en el dejar hacer, las cosas se ordenan. Dejando que sea ese orden natural del que vos venías hablando. Espontáneo, claro. Mariano, ¿qué Total. venís recogiendo de los actores económicos con los que vos habitualmente hablás? ¿Hay incertidumbre? ¿Hay felicidad? ¿Hay cautela? Felicidad nadie. Felicidad no creo que nadie. Lo que sí Sí, hay. a lo mejor los agroexportadores bueno, y el la y los agroexportación. actores financieros. Donde No. alguien pierde, otro gana. ¿Es Sí, así? si la sábana es corta, pasa más. Si la sábana es larga, es poquito pierde uno y poquito gana otro. Y esta o sea, es corta. Y esta es muy corta. Mira, el sector, yo te digo, yo veo en el sector que lo votó masivamente, porque yo veía que muchos decían en la plaza no hubo tanta gente. Donde estuvo gran presencia del voto de Milei fue en el interior. ¿Sí? Y no solo en el interior productivo, en el interior no productivo podríamos decirlo también. Bueno, en este interior productivo yo veo, por momentos, veo un optimismo hasta el anuncio de aumento de retenciones hasta bastante desmedido. Optimismo desmedido. O sea, el cambio ya estaba hecho, la situación era distinta, por fin un gobierno que nos entiende, que va a ir a fondo, etc. En líneas generales, hay optimismo en el agro, se ve en los negocios del agro. ¿En qué se ve, por ejemplo? Se ve que ganó Milei, asumió y hay mucha más inversión en fertilizantes para la cosecha de maíz de la que estaba previsto. O sea, no se vende más porque no hay, porque las importaciones están complicadas. O sea, hay señales concretas de que hay un optimismo de cara a que hay lluvia, a que hay precio y a que está el gobierno. Le duplicaron el tipo de cambio, Bueno, digamos. ahora viene la evaluación. La evaluación, ellos estaban cobrando el sector exportador, porque también hay que ser muy preciso en esto. No hay un solo campo. Vamos a hablar del campo, el campo más acaudalado, el de la soja, el maíz, el trigo. Bueno, ese campo ya tenía un dólar diferencial de 500 y pico, ¿sí? Porque era una fórmula técnica que les permitía a ellos tener una ventaja de cambio mejor. Un programa de masa. El programa se venció. ¿Qué hizo el gobierno ayer? Lo volvió a poner sobre la mesa, el mismo programa, pero a un tipo de cambio más alto. O sea, ellos saltan ahora a un tipo de cambio de 860, o sea, más que el 800 pesos, que tenían un diferencia. Todo fiesta. En el agro es todo fiesta. La Bolsa de Cereal de Buenos Aires dijo, mira,
pese al aumento de retenciones de 3 puntos, si es que se concreta, porque lo tiene que hacer el Congreso, sale ganando. Es tanta el salto cambiario del agro que sale ganando, ¿sí? Por más el aumento de retención. Ojo que esta gente hace negocios más que ideología y en el campo vos tampoco vas a ver que hay hoy ventas. Están esperando. Todos esperan. Hasta a los propios les desconfían. O sea, ¿por qué? Porque si vos lo ves en el fondo para el agro lo que fue, es repetir el mismo esquema que hay hoy. En realidad todas estas medidas que anunció, buena parte de estas medidas que anunció en materia de acción, es lo que ya había. No hay ni salida de cepo, no hay unificación cambiaria, ¿sí? ¿Sí? No hay ninguna de esas dos formas, sino que hay el mismo programa, pero como una evaluación más fuerte. Entonces, en el agro, ese agro de nuestra zona está bien. Después vos tenés el otro agro, de las economías regionales, de leche, de carne, que sufre un aumento de retenciones. ¿Les compensa a ellos la devaluación? Según la bolsa, sí, pero no tanta fiesta. La fiesta la vemos en soja, en el trigo, maíz, menor en leche, en ganadería, en economías regionales, porque el componente exportador. Ahora, ahí sí hay una buena. Y lo está viviendo y ya lo están viendo la fábrica de máquina agrícola, la fábrica de insumos de máquina agrícola, que están viendo que aparece otra vez el chacarero viendo a ver qué hay de nuevo, a ver qué van a necesitar. Ojo, no es, me repito, usé recién la palabra una fiesta y está mal, porque en realidad mucho de ese dinero se va a hacer para pagar las deudas que dejó la. Y eso también lo tiene que tener el gobierno. Si el gobierno espera una avalancha de chacarero comprando departamentos 2x1 en Rosario, no la va a ver, porque va a ver mucho esa plata para pagar la deuda que ellos tuvieron, que quedó en la cadena. La economía del agro se maneja así. Ahora, nos vamos del campo, nos vamos acercando a las ciudades, y el análisis que incluso este jueves por la mañana hacía el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, iba en esa línea. La ventaja de por la agroexportación en la provincia viene bien por la actividad, lo que derrama, etcétera. Pero nosotros tenemos una provincia atada a ingreso bruto al comercio y al servicio. Y ahí está el problema. El comercio, el servicio, está en el peor de los mundos. Poder adquisitivo por las nubes, triturado para el contribuyente, el ciudadano, el consumidor, falta de mercadería, ¿sí? Falta de alta incertidumbre sobre cuándo viene, a qué precio viene. Entonces, cuando venimos del campo a la ciudad, se empieza a poner negro, ¿sí? Se empieza a poner muy negro. Comercio y servicio, la situación es realmente mala. Y ya se ve. Ahora, hay una parada intermedia en dos grandes jugadores, industria y construcción. Construcción ya sabemos. La obra pública ya está despidiendo. La obra privada no. ¿Por qué? Porque sigue siendo el ladrillo refugio. Sigue habiendo proyectos de inversión. Parecen cosas extrañas, pero vos vas a ver que se siguen promocionando venta de loteo industriales, venta de loteo inmobiliario, nuevos edificios. ¿Por qué? Porque el que tiene plata, en este país hay mucha gente con plata, en esta ciudad también, ven ladrillo en el metro cuadrado, una inversión segura en dólares, fuera del gobierno, fuera de todo, y sigue moviéndolo. Pero eso es el sector de la obra privada, la obra pública no. Y la industria está pivoteando. La industria está pivoteando entre dos lugares, porque no tiene piel con el gobierno, claramente, no tiene piel. La apertura de importaciones que se anunció no le cierra. Pero por otra parte, tiene un dólar tan alto, salvo que se lo coma a la cambiaria. Cosa muy probable. Cosa muy probable. Si eso no pasa, ese dólar alto, no es la importación de los 90 con dólar barato y apertura que no. Acá hay que conseguir $960 pesos para comprar un dólar para importar. No la tiene barata el que importa, y el que exporta de la industria tiene una ventaja competitiva fenomenal. Entonces la industria está pivoteando. Piel no va a tener seguro con este gobierno. Piel no la tiene. Mientras no se le coma la inflación, el riesgo, como recién decía Damián, que se le coma la inflación, tiene un paravalancha interesante. Te pueden abrir las importaciones, pero ¿cuánto puede entrar con un dólar tan caro y un poder adquisitivo tan borrado? O sea que la industria pivotea ahí. Construcción mal, campo festeja, comercio y servicio, que más mueve el Rosario, terriblemente por el piso. La última, y como para cerrar, y se los consume un poco a los tres, ¿no? ¿De qué depende que no te termine comiendo la brecha rápidamente ese salto cambiario? ¿De la credibilidad del presidente? ¿Cómo analiza la cuestión de la credibilidad, de la confianza de los actores sociales, de los actores económicos en el liderazgo para llevar a buen puerto este tipo de esquema que está planteando la presidencia de la República? La confianza, para mí, insisto, tiene los límites que las condiciones materiales te impongan. Y es como decían también Damián y Mariano, bueno, eso se verá si va a ser más temprano o más tarde.
pero eventualmente, si no hay alguna suerte de alivio, de beneficio, de luz al final del túnel, es difícil que esa confianza pueda mantenerse. Hay que renovarla. En algún punto va a haber que renovarla, de alguna forma, con una recomposición salarial, como decía Damián, de alguna manera, o de alguna forma quizás hasta simbólica, con la promesa de otra cosa, pero va a haber que renovarla. ¿Cuándo? Es difícil decirlo hoy. La verdad que es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Esto recién empieza, lo que vemos también es que no es un plan, es decir, no vemos, sea intencionadamente como plantea la posibilidad Sole o no, lo cierto es que no se ve un rumbo claro de cómo encontrar una salida por fuera de solo ajustar, por ejemplo, cuáles son las políticas productivas para que la industria pueda aprovechar ese dólar alto. Si después si están pensando que si en marzo la inflación se termina comiendo el alza del tipo de cambio, vuelven a devaluar. Cómo se van regulando esos mecanismos son muy determinantes para ver qué va a pasar en el futuro y cómo va a construir confianza el presidente. La verdad es esta, es decir, hasta ahora vos decías, es un líder carismático. Bueno, pero en la gestión, el carisma ya no es. El carisma ayuda, por supuesto, un presidente carismático ayuda a dar la batalla cultural. Pero si los resultados son magros, son perjudiciales para la mayoría de la población durante bastante tiempo, y bueno, esto se va a sostener muy poco. Creo que también talla también las nuevas formas de comunicación y política que pueden acelerar los tiempos. La batalla es cultural, a mí no me cabe la menor duda de que los ministros tienen una idea, es esto o la hiper, o sea, es esto, es menos que la hiper, según su concepto, es esto por culpa de lo anterior, y ahí batallan y batallan, fíjate que es permanentemente. La cuestión material Adorni todas las mañanas, bueno, ¿no? la cuestión material va a definir hasta qué punto se tolera. Si las medidas estas de compensaciones que lucen exiguas para los sectores más populares, de esto de duplicar OH, la tarjeta alimentar, que es poco, que vos lo ven en términos de inflación es poco, bueno, hay que ver qué estalla primero. ¿Se le calientan los sectores populares o la clase media? ¿Viste? Ahí hay que ver qué pasa. Creo yo que en ese contexto, entre la batalla cultural y también la realidad fáctica de la economía que te permite, que comentaba Sole, decir, bueno, hasta acá va a llegar, creo que también hay que ponerse a analizar cómo va a ser la comunicación y la política que adelanta los tiempos, que es lo que no se ve antes. Yo comparaba, por ejemplo, se sabe que hay mucha improvisación en este gobierno, porque eran nuevos, eran pocos y encima se están armando con una estructura ya armada. Se sabe, eso no hay duda. Pero la intensidad que había, que si era a las 5 o las 6 de la tarde el anuncio de Caputo y que parecía que eso era algo de matar o morir, en realidad, si vos lo ves en términos de cada vez que hubo un cambio de gobierno, de signo político, un plan económico 48 horas, fue rápido. Fue rápido. No hay demoras. Fue rápido. Vos lo comparala con lo que fue la Bueno, de pero Macri. es relativo eso de que es rápido, porque nosotros, después de las Sí, PASO, sí, cuando Milei ganó las PASO, sí. ni siquiera había sido electo presidente y Milei dijo, ya estoy listo para asumir mañana. Totalmente. Y la Pero verdad es que desde las PASO desde las PASO estamos diciendo que Milei es presidente. Estamos hablando agosto, Sí, septiembre, sí. octubre, noviembre, diciembre. Hace 4 meses que estamos diciendo que Milei va a ser presidente y Milei llega a la presidencia sin un plan. No solo sin un plan, cambiando días de antes a jugadores. los funcionarios que supuestamente iban a llegar Por eso digo, adelante su plan, que era cierre del Sí. Banco Central y dolarización. Sí. Entonces, la improvisación es alarmante. La verdad es alarmante. creo que hay, Pero incluso sí. es previo, porque estamos hablando, bueno, Milei llega, justamente él irrumpe como el docente supuestamente con muchas chapas académicas que tiene el plan para arreglar la crisis económica recurrente de la Argentina, que él ya lo tenía cuando se sentaba con Fantino a hablar. Entonces, ahí me parece que sí es relativo. El salariazo y revolución productiva de Menem es la motosierra y la dolarización de Milei, digamos. Está La haciendo cosas motosierra cumplió. En la La dolarización motosierra yo no sé hasta cuándo cumplió, Por la motosierra estaba pensada para el gasto público político, la casta, y es lo que menos ajusta. Bueno. La motosierra del gasto se ve en tarifas y en subsidio de transporte, que no era la motosierra. Cuando la gente quería la motosierra, era la motosierra del
asesor del gasto político. Esa motosierra es mínima, ¿eh? La motosierra es un instrumento, es una herramienta la y usó él por otro lado. la usó para Yo donde igual quiso. creo que está claro que existe un gran cambio de rumbo, está claro que ahí existe improvisación, pero el plan estuvo a 48 horas de ser electo. No, un plan. Estuvo, Bueno, las o sea, medidas, y las sí, medidas. pero es Bueno, lo mínimo, Mariano. a lo que yo voy es que decir, la comunicación un hoy- gobierno que dice que viene a cambiar tiene de todo, raíz sí, la sí. matriz económica, no lo está. menos que puede tener al momento de asumir son 10 medidas económicas Totalmente. listas. La Y tiene la verdad lista, es que no sí, las sí. tenía. No las tenía y deben haber cambiado. Yo igual creo que por eso mismo la comunicación y la política hoy, que maneja unos tiempos más acelerados que en el pasado, también le puede apurar que la bronca llegue antes a la gente que el impacto real en el bolsillo. Una clave de eso es el nivel de desempleo. Es decir, nosotros Totalmente. venimos de muchos años de la palabra desempleo Existía. desaparecida. En los 90 fue el gran karma. Ujú. En el 2001 teníamos 21% de desempleo. Sí. Si volvemos a esos niveles de desempleo, yo no sé cuál es la tolerancia. Totalmente, porque la tolerancia hoy la da el empleo. Porque a vos no te llega a fin de mes, pero la gente está trabajando 15 horas diarias y tiene ingresos. Tenés ingresos y obra social. Y no tenés. Bueno, el empleo registrado. Y no tenés. No, y Y tenés, no tenés algún tiempo sen- para pensar tenés- en otra cosa. No, tenés un factor organizador de tu vida. Estás reventado, no Exacto. tenés tiempo y tenés alguna perspectiva. Bueno, por eso yo apunto a lo de la obra pública y la UOCRA. Que es un sector que está acostumbrado a estos vaivenes, ojo, pero si arranca por ahí y se multiplica puede ser un problema. Igual yo digo, la política está muy acelerada y eso también le puede jugar en contra a la resistencia. Que vos te canses antes de que tu bolsillo diga basta. Queda una gran incógnita entonces en la credibilidad que puede llegar a tener el presidente de acá en los próximos meses, donde se verá si el salto inflacionario que está planteando tendrá techo y no se comerá el tipo de cambio competitivo o todo lo contrario. Eso lo sabremos a partir de marzo. Así que muchas gracias a los tres por estar acá y nos vemos en el próximo DLR Político. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.